Colombia, actualmente se ha reconocido cerca de 9 millones de personas como víctimas. Según la Ley 1448 del 2011, son víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario y que esto haya sido a causa del conflicto armado interno. Los miembros de la fuerza pública son actores del conflicto que sufren diferentes impactos. ¿En qué momento ellos se convierten en víctimas? ¿Cómo han sido afectadas sus vidas y la de sus familiares? Esto es Hablemos de Verdad, un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. En este capítulo abordaremos los impactos humanos y sociales en los exmiembros de la fuerza pública y sus familiares. El daño físico y mental causado a esta parte de la población pocas veces ha sido reconocido y visibilizado por parte de la comunidad y el Estado, pero es que ellos han estado directamente involucrados en el conflicto armado. Y es por esto que es tan importante para el país poder conocer estos testimonios que puedan contribuir a un relato histórico que dé cuenta de lo que sucedió en más de medio siglo de guerra. Los miembros de la fuerza pública son reconocidos como víctimas del conflicto armado cuando se evidencia que han sido objetivo de abusos en contra de su integridad física y libertad personal, encontrándose fuera de combate. Cuando son tomados como prisioneros de guerra o privados de libertad en condiciones indignas por parte de grupos armados al margen de la ley. Cuando hayan depuesto las armas por rendición, captura o cualquier otra causa análoga. Cuando hayan sufrido accidentes por el uso indiscriminado de minas antipersonales o lesionados por el empleo de ciertas armas consideradas excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Para nosotros, la Comisión de la Verdad, escuchar a las fuerzas militares, a los miembros que estuvieron en estos combates es muy importante. Por eso está buscando qué hay detrás de ese joven, cómo la familia lo maneja, ver el impacto social, económico y el proyecto de vida. Por eso estos espacios de escucha son tan importantes. En Colombia hay aproximadamente 500.000 víctimas entre exmiembros de la fuerza pública y sus familiares, 380.000 víctimas registradas y 160.000 en proceso de reconocimiento. Darles la oportunidad de ser escuchados como víctimas responsables o testigos del conflicto armado es clave para poder reunir información. En ese sentido, la Comisión también ha recibido diferentes informes en donde ellos relatan las graves violaciones a los derechos humanos, orígenes del conflicto armado en diferentes regiones del país, entre otros. Con estos informes y testimonios podemos encontrar explicaciones a la complejidad del conflicto armado. Todo esto con el objetivo de contribuir al perdón, la convivencia y el buen vivir como sociedad. Quiero hoy empezar a contar esta historia hablando un poco de la persona que solo tiene mi voz para contarla. Hoy yo soy tu canto. Les hablo del sargento mayor Walter Luis Moreno Arias, el hombre con la sonrisa más poderosa, contagiosa y reparadora que he conocido en mi vida. Fue un hombre que tuvo la capacidad camaleónica, decía yo, de pasar de esa altivez y de ese garbo de militar a llegar a la casa y convertirse en un niño más. Fue muy sabio con sus hijos. Hoy, gracias a Dios, él puede ver en ellos lo que formó y lo que hizo por ellos y por mí. En febrero del 2010, después de estar alrededor de 2 meses en Neiva, sale trasladado para la ciudad nuevamente de San José del Guaviare, otra vez para el Guaviare. Yo no sé, tenía un mal presentimiento y no quería que regresara nuevamente al Guaviare. En zona rural de San José del Guaviare, él se encontraba trabajando y en el desarrollo de la operación Camaleón. Es asesinado por miembros del Frente 44 de las FARC. Esto nos generó muchísimos daños, no solamente físicos, sino morales, y ese daño permanente de perder a un ser amado. Mi hija, a raíz de todo esto, pues
queda con secuelas muy grandes. Ella ha tenido parálisis facial, gracias a Dios ya la superó, parálisis en sus cuerdas vocales, perdió el habla casi por un año, en plena universidad, imagínense lo que es eso. En el caso de mi hijo, pues aprender a madurar pronto, porque el padre le encomendó de ser el hombre de la casa. En el caso mío, pues quedo con muchos problemas de salud y pues obviamente todos los daños traen, ¿no? Pues, esto conlleva. Esa es mi historia de vida. Espero que les toque, que entendamos que la memoria, debemos mantener la memoria viva, pero no para destruir ni para generar polarización. Bueno, está afectando es a nosotros, como padres de familia, como madres de familia, ellas también sienten dolor que en medio de un conflicto armado, ¿sí?, se esté perdiendo la vida de aquellos jóvenes que apenas están empezando a vivir. Llevando ya 2, 3 años de estado de soldado profesional, el 24 de febrero del 2004, la columna móvil Teófilo Forero atacó a un puesto de avanzada que teníamos nosotros en el pueblo. Esa noche cayeron tantas granadas, sonaba tanto el cielo que no sabíamos si era el fin del mundo para nosotros, a los pocos amigos que estábamos ahí. Después de 3, 4 horas de fuego nutrido, de bombas, ya perdía mis esperanzas de vivir. Es muy difícil sobrevivir a un tema tan delicado como fue lo que viví con mis compañeros. Todos teníamos muchas cosas pensadas hacer porque así es la vida, algunos tienen pensado muchas cosas y de un momento a otro se ve acabadas y truncadas por una guerra absurda. Después del atentado mi recuperación fue muy lenta. Duré casi 3 años en muleta en recuperación para volver a poder a caminar. Quedé con estrés postrauma por lo que no concilio dormir. Volví otra vez a arrancar mi vida desde cero. Tengo una hija de 14 años y tengo un niño de 11 años. Esos son los que la fuerza que necesito para poder seguir adelante y tratar de cumplir con mis objetivos, que es formarlos a ellos como personas. En sí, eso es lo que lo puedo dejar. Ellos no tienen que vivir esta guerra que yo viví y en sí entregarles de pronto un Colombia diferente, cambiado, más armónico, más accesible a ellos como jóvenes, para poder vivir en un país que todos queramos vivir, porque Colombia es un país súper hermoso para poder vivir. El Ministerio de Salud ha determinado que todas estas afectaciones causadas por la guerra en nuestro país tienen consecuencias directas en la salud de las víctimas. Estos impactos se pueden asociar directamente con enfermedades cardíacas, complicaciones en el embarazo y en el parto, problemas gastrointestinales, síndrome de fatiga crónica, depresión, ansiedad, pánico y tendencia suicida. Entre las enfermedades de mayor prevalencia en las víctimas del conflicto se encuentra la malnutrición, enfermedades cardiovasculares, trastornos de sueño y trastornos psicóticos. Hacer una remembranza sobre la efímera vida de mi hijo Alfonso Rodríguez González, nacido en Tunja, fue el segundo hijo mellizo, nacido el 1 de agosto, trayendo grandes alegrías a nuestro hogar. Inicia su vida laboral en la estación Fátima en Bogotá y de allí al poco tiempo es trasladado al municipio de Toribío, Cauca, como comandante del puesto. Durante su permanencia en este municipio, en el año 2000, sufrió 3 enfrentamientos. El último fue el 24 de diciembre del 2000. Después de esta fecha no tuvimos más comunicación con él. El 24 de marzo, siendo las 9:30, le informaron a mi esposo que mi hijo había sufrido un atentado. Mi hijo de 24 años había sido asesinado. Además de eso, no pudimos velarlo porque habíamos sido desplazados.
La muerte de un ser querido es difícil de procesar, sobre todo cuando es a un ser que uno le dio la luz. Se supone que los hijos entierran a sus padres, no los padres a sus hijos. ¿Cómo se le explica a una niña de 7 años que su papá fue asesinado por ser un hombre honesto y no dejarse corromper? Reconstruir una vida a partir de un acto tan violento es muy complejo, sobre todo por el perdón. Yo no perdí solamente a un hijo, también perdí una nieta, ya que la muerte de mi hijo acabó con los lazos familiares con su única hija. Para mí, la oportunidad de salir del país me permitió descubrir a un grupo de mujeres que a pesar de la violencia, que a pesar de la guerra, no bajamos los brazos desde el 2001. Y en medio de mi dolor, en medio de mi tragedia, en medio de mi sufrimiento, empecé a trabajar por la paz, para que nadie más pase por lo que nosotros tuvimos que pasar. Tenemos que dejar de ser un país extremista y empezar a ser un país dialogante para así poder alcanzar la madurez y así una paz estable y duradera y ofrecer un país totalmente diferente a las nuevas generaciones. Dime la verdad, solo la verdad. Es el psicológico, que imagínense usted un soldado con tanta vitalidad, con sus miembros superiores e inferiores en normal funcionamiento, verse en esa situación, una silla de ruedas sin piernas y sin manos. Entonces eso tiene relación también igualmente con lo psicológico. Ingresé al ejército a la edad de 18 años, prestando servicio militar obligatorio. La noche del 14 de mayo, siendo aproximadamente las 10 de la noche, al levantarme al baño, con mi pie izquierdo activo un explosivo y ocasiona lesiones en la humanidad de 14 de los 101 alumnos que pernoctábamos esa noche. Esta explosión nos cambia la vida, no solo a nosotros, sino a nuestras familias. Logro recuperarme satisfactoriamente, recibo una cantidad de cirugías plásticas, temas psicológicos. Debo permanecer por más de un año guardado. Primero, por temas de salud y segundo, por miedo a lo que pudiese hacer el ejército en contra mía, donde dan por hecho de que en el caso particular era miembro de las FARC. Hago la respectiva denuncia, continúan unas amenazas en contra de mi vida, no obstante me retiran de la fuerza. Es así como, gracias a Dios y a mi esposa, logro graduarme de abogado y es así como emprendemos un trabajo arduo, logramos constituir una asociación, la Asociación de Militares Sobrevivientes del Conflicto Armado del Huila, ASUI, de la cual me digna expresar que soy el presidente y el representante legal, en la cual están viudas, madres de soldados caídos en acción, soldados pensionados por discapacidad y huérfanos del departamento del Huila. Para mí es un verdadero honor poder, a través de la Comisión de la Verdad, hacer visible la situación personal como miembro de la fuerza pública y en representación de la asociación y del Comité Nacional de Víctimas de Reserva y Cuerpo de Reservas de las Fuerzas Militares. Son muchos los soldados, policías, heridos y caídos en medio de esta guerra indolente, sobrevivientes y familiares a los cuales sus vidas cambió para siempre.
padres, madres, esposas, esposos, hermanos, hijas e hijos a los cuales sus vidas nunca más volverá a ser igual. Este relato sobre la guerra que está construyendo la Comisión de la Verdad busca cerrar de manera definitiva el conflicto armado y dejar a las nuevas generaciones una nación en la que se pueda convivir y se respete la dignidad humana. Por eso es importante escuchar a los niños y niñas de Colombia, porque ellos tienen verdades que los adultos no conocemos y sobre todo porque ellos pueden relatar desde sus propias voces el futuro que quieren para nuestro país. Mi nombre es Ana Sofía Bermúdez Lara, tengo 15 años, vivo en el Guamo, Tolima. Mi padre es oficial del Ejército, Luis Antonio Portela Rodríguez, retirado por pensión de invalidez por un atentado terrorista por parte de las FARC. Me siento muy orgullosa de él por ser un héroe de la patria, como muchos más que pusieron sus vidas e integridad para la protección del país. De toda esta situación, mi padre quedó con problemas auditivos y psicológicos, que también afectaron a mi familia, que se conforma por mi madre y hermano menor. En estos momentos prefiero que él esté en la casa que en el campo de batalla, poniendo su vida en peligro, teniéndonos a nosotros con la intriga de qué le podría pasar. Le diría al presidente que pensáramos más en las personas, en el ciudadano. Empecemos a pensar en ellos, cómo tratar de ayudarlos. Dejemos de pensar que la guerra sigue, que hay mucho dinero que se puede malgastar en este país. Tenemos que invertir en la educación porque la educación es lo principal. Un país se construye con educación. Mi nombre es Paula Andrea Quinaya Sandoval, tengo 14 años y vivo en la vereda Cerrezuela Paraíso, el Guamo, Tolima. De lo que le pasó a mi papá cuando estuvo en el ejército no es que sepa mucho, ya que pues no, no nos ha contado así mucho, pero pues sé que lo hirieron cuando estuvo en combate con un grupo de la guerrilla y creo que fue en el 98, que los del otro grupo le dispararon en las dos manos y en el hombro. Y pues a él hoy en día se le dificulta hacer algunas cosas con las manos, pero pues gracias a Dios solo fue eso. Y no fue tan grave y aquí está con nosotras, que es 1000 veces mejor que estar en el ejército, ya que es muy peligroso porque los mandan a enfrentarse y que de pronto no corra con la misma suerte de la vez pasada. Para los que han vivido el conflicto armado, recordar significa una experiencia dolorosa. Por eso es necesario el acompañamiento psicosocial para poder avanzar en la reconstrucción de sus vidas y en el tejido social de nuestro país. Poder enfrentar estos hechos ocurridos en el marco del conflicto nos genera aprendizajes como sociedad. Los impactos psicosociales que ha tenido el conflicto armado en los miembros de la fuerza pública, en sus familias, no ha sido puesto en la sociedad. Es muy importante que pueda ser visible, por 3 motivos principalmente. Primero, porque tiene implicaciones en la salud integral. Nos referimos a la salud física, pero también a la salud mental. Y esas implicaciones, esos impactos, han afectado de manera muy fuerte en su cotidianidad. Un poco lo que escuchamos a menudo por parte de las personas que han participado en los diferentes espacios en la comisión es que pues no es un hecho el que viven, sino 2, 3, 4, incluso se extienden durante años. Eso va generando fisuras también en la vida cotidiana, en la vida familiar. Eso requiere ser atendido de manera urgente con programas de salud a mediano y largo plazo. Un segundo elemento es el impacto que implica en las familias estos hechos, ¿sí? No estamos hablando de que el conflicto armado afecta a una persona y ya, sino afecta a su red de relaciones. Y estamos hablando de personas que en su mayoría han tenido que estar ejerciendo una labor lejos, por ejemplo, de sus hijos pequeños, menores de edad, de sus compañeras, de sus padres, en fin. Y un tercer tema es la necesidad tan urgente de que las afectaciones específicas al sector de las fuerzas militares puedan ser atendidas de una manera eficaz, oportuna, a mediano y largo plazo. Y cuando me refiero al mediano y largo plazo, estoy hablando que la guerra en Colombia ha tenido unas desproporciones inmensas.
Y esas desproporciones en la utilización de las armas, en la utilización de las formas pues, que el derecho internacional humanitario ha establecido, esa desproporcionalidad ha ocasionado también que las personas que han estado allí tengan un quiebre muchas veces en sus vidas, lo que usualmente se llama el estrés postraumático. Si no se abre en la sociedad la posibilidad de comprender que esto nos ha afectado de diferentes maneras, niveles, difícilmente vamos a poder dar un paso hacia adelante para la construcción de un futuro distinto. Nosotros queremos honrar a los militares que fueron víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en conflicto armado interno, y particularmente a los 5.479 desaparecidos y a sus familias, y a los 3.792 muertos o afectados por las minas antipersona. Estamos seguros que el sacrificio de ellos es un sacrificio por la paz de Colombia. Y queremos con ustedes y con miles, millones de colombianos que soñamos en la paz, continuar en esta tarea a través de la verdad, fortaleciendo la vida y los derechos humanos entre nosotros y las instituciones, contribuir a la paz de nuestro país. Muchas gracias. A continuación los invito a ver Mi Verdad Es, un formato de la comisión en donde personas relatan historias y experiencias de transformaciones positivas y sobrevivencia en el marco del conflicto armado. Soy el sargento primero Francisco Naro Pedraza Osorio, ya anuncio del retiro del Ejército Nacional. Soy padre de familia de 3 nenes. Fui herido el 2 de septiembre del 2004 en una operación de registro y control y tratando de liberar 2 campesinos en la Unión Penella Caquetá. Pues la única forma que pudieron detener nuestro avance fue con los artefactos explosivos improvisados, o mal llamados minas antipersonales. Primordialmente lo superé por medio del deporte, lo superé por medio de la academia, estudiando mi licenciatura. Lo superé con el apoyo de mi familia y de los profesionales de las fuerzas militares, de la parte médica. Lo superé también por medio de dar a conocer mi historia a los demás, no permitiendo que sentimientos como odio o rencor dominaran mi mente y mis sentimientos. Entonces yo creo que eso es algo vital e importante. ¿Por qué es importante saber la verdad? Yo creo que lo primordial es la reparación, pero no la reparación material, sino la reparación espiritual. ¿Qué se debe hacer para que esto no se vuelva a repetir? No permitir que las víctimas y que el conflicto armado en Colombia se olvide. Yo creo que si nos olvidamos de lo que pasó en Colombia, nos olvidamos de las víctimas, esto se va a repetir. Entonces fácilmente en 10 años vamos a volver a hablar de otros 8 millones de víctimas. Conocer y escuchar todos estos testimonios nos hace reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud mental de las personas afectadas y de sus familiares. Aprender de nuestros errores como sociedad para que esto nunca más se vuelva a repetir sin desconocer lo ocurrido. Todo esto ayudará a reconstruir nuestra sociedad pensando en las futuras generaciones para que ellos tengan un país en tranquilidad y en paz. De esta manera hemos llegado al cierre de esta emisión. Los invitamos para que sigan todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión.